Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo realmente apasionante: diseccionar la mente humana. Vamos a explorar a fondo el tema 2 de psicopatología, centrándonos en las alteraciones de los procesos psicológicos básicos. Y para ello, nos vamos a basar directamente en el completísimo temario y las diapositivas de la profesora Julia Testa. Va a ser un recorrido riguroso, sí, pero os aseguro que increíblemente revelador. A ver, pensemos en el cerebro humano por un momento como si fuera una máquina de una complejidad brutal. La gran pregunta, y lo que nos reúne hoy aquí, es ¿qué pasa cuando esos sistemas tan intrincados fallan? ¿Qué ocurre cuando se desvían de lo que consideramos su funcionamiento normal? Existe una intersección súper delicada entre la base puramente neurológica y la realidad clínica a la que se enfrentan muchísimas personas, cuando sencillamente esos engranajes no encajan como deberían. Así que, para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Analizaremos las alteraciones de la conciencia e identidad, pasaremos por la atención, la memoria, las ilusiones y alucinaciones perceptivas, los trastornos del pensamiento y, finalmente, la afectividad. ¿Vamos a ello? Empezamos con el apartado 1, conciencia e identidad, o lo que es lo mismo, el sistema operativo base de nuestra mente. Es súper curioso notar que la conciencia completa su desarrollo neurológico y psicológico entre los 3 y los 5 años de edad. A partir de ese momento, se convierte en esa capacidad maestra que nos permite darnos cuenta de nuestras propias experiencias. Y claro, al estudiar esto nos encontramos con dos grandes tipos de alteraciones. Por un lado están los cambios cuantitativos. Imaginemos que la conciencia es una radio, pues esto sería como bajarle el volumen de alerta. Va desde una simple somnolencia excesiva hasta cosas mucho más graves como el estupor o el coma profundo. Pero luego, en el otro extremo y en claro contraste, tenemos los cambios cualitativos. Aquí, el problema no es el volumen, sino la emisora en sí. Se altera por completo la forma de percibir la realidad global, que es exactamente lo que ocurre, por ejemplo, en un cuadro de delirium. Y si hablamos de identidad, tenemos que mencionar al brillante psiquiatra Karl Jaspers. Él nos explicaba que ser verdaderamente consciente de uno mismo no es nada fácil, requiere de 4 pilares activos. Primero, conocer los límites de uno mismo para separarse del entorno. Segundo, la actividad, es decir, sentir que iniciamos acciones voluntarias. Tercero, la unidad, sentir una coherencia interna. Y cuarto, la experiencia del yo, esa sensación tan visceral de que lo que vivimos es auténtico y nos pertenece. Si la psicopatología ataca aunque sea uno solo de estos pilares, el sentido más básico de quiénes somos empieza a fracturarse. Pasamos ahora al apartado 2, alteraciones de la atención, que podríamos definir como el gran mecanismo de entrada. La atención funciona como un filtro selectivo gigante. Su trabajo es titánico: separar lo relevante del inmenso ruido de fondo que nos rodea. ¿Pero qué pasa cuando falla? Pues que nos vamos a los extremos. En un polo está la inatención. Es una lentitud extrema. La mente se queda literalmente ensimismada, incapaz de cambiar el foco ante los estímulos de fuera. Y en el otro extremo brilla la hiperconcentración, que es un exceso desmedido de atención fijado en una sola cosa. Ojo, que esta distracción o hiperfijación pueden venir de algo tan común como el agotamiento diario, pero muy a menudo esconden profundas raíces psiquiátricas, presentes en cuadros graves como la melancolía depresiva o la esquizofrenia. Avanzamos al apartado 3. Anomalías en la memoria, o como nos gusta llamarlo, el mecanismo de grabación de nuestra historia vital. La memoria coge el testigo de la atención, almacena, retiene y recupera información. Pero a veces este mecanismo falla y aparecen diferentes tipos de amnesia. Todos conocemos la anterógrada y retrógrada, que es no poder formar recuerdos nuevos o no recordar los pasados. Pero fijaos en la amnesia lacunar y sobre todo en la afectiva, también conocida como psicógena. Es fascinante a nivel clínico ver cómo un trauma o una emoción extremadamente intensa puede hacer que el cerebro cree vacíos de memoria superlocalizados. El sistema prefiere omitir esa información para proteger al individuo. Y precisamente esos vacíos nos llevan a un fenómeno que es, sinceramente, de los más impactantes que analizamos hoy, la confabulación. Cuando la memoria encuentra lagunas, espacios en blanco, la mente simplemente se inventa y fabrica recuerdos para taparlos. Pero cuidado, esto es clave. No hay ninguna intención de mentir. Cero, no intentan engañar. Es una invención motivada por una necesidad emocional subyacente de que la propia vida siga teniendo una narrativa continua y coherente. Saltamos al apartado 4. Ilusiones y alucinaciones perceptivas. La lente con la que interpretamos el mundo. Si la atención filtra y la memoria graba, la percepción es el proceso con el que entendemos la realidad. Por eso, cualquier anomalía aquí es una señal innegable de desconexión.
Tenemos que diferenciar muy bien entre distorsión e ilusión. En una distorsión hay un objeto real presente. Imagina un vaso de agua. Lo estás viendo, pero lo percibes alterado, ya sea en tamaño o color. Sin embargo, en una ilusión perceptiva, el cerebro malinterpreta por completo el estímulo, casi siempre propiciado por una emoción fuerte. El clásico ejemplo: vas por un bosque oscuro, muerto de miedo, ves un tronco de madera en el suelo y, ¡pam!, percibes genuinamente que es una serpiente a punto de atacar. Para sentar bien esto en la práctica clínica, comparémoslo con el engaño perceptivo por excelencia, la alucinación verdadera. Queda clarísimo que mientras la ilusión todavía se agarra a un estímulo real mal interpretado, la alucinación es muchísimo más severa. Es una percepción sin objeto, ocurre sin absolutamente ningún estímulo físico, y lo más definitorio, la persona mantiene una convicción absoluta e inquebrantable de que su alucinación es real. Ahora entramos en el apartado 5, trastornos del pensamiento, el centro de procesamiento lógico de orden superior. Abordar estas alteraciones nos demuestra cómo el raciocinio puede apartarse totalmente de la lógica típica. Para diagnosticar bien hay que separar los trastornos de forma de los de contenido. Los de forma nos dicen cómo funciona la máquina, la velocidad o la continuidad, generando cosas como la veloz fuga de ideas en la manía o la incoherencia total del discurso. En cambio, los trastornos de contenido nos dicen qué piensa la persona, cuáles son las creencias y temas que secuestran su mente. Hablamos de pensamiento mágico supersticioso o de ideas obsesivas superintrusivas que generan una angustia enorme. Y cuando un trastorno del contenido cruza todos los límites, desemboca en el delirio. Volvemos a Jaspers, que nos dio los criterios exactos. Un delirio no es solo equivocarse, es una creencia falsa, totalmente fija, mantenida con una convicción absoluta. Es incorregible. Da igual la lógica que le presentes, no cambiará. Esto ilustra a la perfección el momento clínico en el que una idea sobrevalorada se convierte en una certeza inamovible de naturaleza totalmente patológica. Y para terminar, el apartado 6, afectividad y síntomas emocionales, el colorido interno de nuestra psique. La afectividad es ese ánimo que moldea cómo vivimos y expresamos todo. Y uno de los fallos más llamativos aquí es la alexitimia. Es, literalmente, una incapacidad profunda para identificar o reconocer los propios estados emocionales. La persona puede tener un tormento interno o estar reaccionando físicamente a la ira, pero la vía cognitiva que le permite ponerle nombre y comprender ese sentimiento está completamente bloqueada. Para redondear este perfil, repasemos rapidísimo los síntomas emocionales más determinantes. Tenemos la anedonia, que es la incapacidad total de sentir placer. El embotamiento afectivo, tan típico de la esquizofrenia, donde la reactividad emocional se aplana por completo. O en el polo opuesto, la labilidad, con cambios de humor vertiginosos, o incluso una alegría patológica tan expansiva y desproporcionada que merma totalmente la capacidad de juicio. Y así llegamos a nuestra reflexión final para sintetizar esta anatomía de la mente. Después de desgranar todo esto, la verdadera magnitud surge al ver cómo se conectan estos fallos, porque un déficit en la atención corrompe los recuerdos, una distorsión perceptiva abona el terreno para un delirio y el aplanamiento afectivo aísla la conciencia. Comprender este nivel de interdependencia afina el diagnóstico clínico, sí, pero sobre todo nos abre una ventana fascinante para comprender la complejidad de la realidad que viven quienes enfrentan estas alteraciones. Hasta aquí nuestro análisis clínico de hoy.